¡Qué vida! Bueno, aquí estoy de nuevo para contaros una historia muy chula. Hace 5 años aproximadamente, por San Blas, inauguré una calle que lleva mi nombre en un pueblo de Extremadura. Sí, es una historia larga que la iré contando poco a poco. Esto se trata de un pueblo pequeño de Extremadura que se llama Garbayuela y su equipo de fútbol el Pedrusco. Me enteré de esta historia por Posi, posiblemente el mejor árbitro del mundo. Así se hacía definir él, te daba una tarjetita y lo ponía. Contaré también esa historia otro día. Pero Posi, que le mando un fuerte abrazo a la familia, nos dejó hace nada, igual que Michael Robinson, me contó esta historia. Y consiste en lo siguiente. Garbayuela, un pueblo pequeño de Extremadura, de la Siberia extremeña, allí en medio de la nada, podríamos decir, ¿no? Su equipo de fútbol se llama el Pedrusco, y yo fui allí porque su equipo, que milita en Primera Regional, no ganaba nunca, absolutamente nunca, algo que les perseguía desde que lo fundaron. Era un equipo que posiblemente podría ser el peor equipo de España. Bueno, el peor equipo de España igual no, porque hay uno en Orense, Os Chaos, que puede ser el peor. También os contaré otro día esa historia. El caso es que me interesé mucho por el Pedrusco, me gustaba hasta el nombre, ¿no? Entonces decidí a ver que me contaran su creación, de dónde han salido, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello se me ocurrió contarlo de forma diferente. No sé si habéis visto la película Algo pasa con Mary, que durante la película los protagonistas aparecen dos, uno con una guitarra y otro cantando, dando paso a lo que va a pasar en cada escena, ¿no? Entonces dije, joder, voy a intentar hacer yo eso, pero con el Pedrusco. Y allí fui. Pero tenemos que estar pendientes en todo momento. En 1970 nacería el fútbol en Garbayuela. De ilusión, ganas y alegría se teñía nuestra bandera. Los tebeos, Pepe, Licha, recordamos como Pedrusco nuestro nombre, pues así llamaba el citado al club de sus amores. Habéis visto, ¿no? Pues esos que cantan es Gregorio y Manuel, que eran dos futbolistas del Pedrusco, además artistas, eran unos cracks que se inventaron ellos mismos las canciones, y yo les dije, oye, contádmelo todo, pero cantando de esta manera, ¿no? Y ellos se pusieron manos a la obra, fue un cachondeo grabar eso, de verdad, nos lo pasamos genial, genial. Pero a la vez que íbamos contando la historia del equipo. El equipo lo formó don Cándido, que era el cura del pueblo, y puso a don Luis, que era el maestro, como entrenador. Y por aquel entonces se leía unos tebeos, unas viñetas, que se llamaba Pepe Lincha, y Pepe Lincha seguía a un equipo que se llamaba el Pedrusco, que no ganaba nunca. Por eso, como estos no ganaban nunca, se le empezó a conocer por la zona el Pedrusco de Garbayuela. Pedrusco empezó a funcionar con gente muy jovencita y ahí la inexperiencia se paraba. Entonces nosotros todavía no estábamos organizados como equipo, por eso decíamos que no se ganaba ni un partido. Se jugaba en un campo sin limitar, portería sin redes, irregular por las pisadas de los animales. Vamos, en una era. Compartido con animales, el campo donde se jugaba, pasto, semillas y grano, pues la acera se llamaba. Pero en el 83 todo cambiaría, pues un nuevo campo se inauguraría. Con mucha ilusión se inauguró el campo nuevo, pero después de varias temporadas el equipo desapareció por diferentes motivos. Vidal era el goleador de aquel equipo y ahora es el presidente. Fue por motivos económicos y porque la gente empezó a emigrar y prácticamente pues nos quedamos en cuadro. Para nosotros fue muy doloroso. Por San Blas, la cigüeña verá, y en 2013 Pedrusco renacerá. El equipo había desaparecido y cuando fui lo habían refundado los jóvenes del pueblo, que la verdad que le echaron agallas y tal, y cada uno, pues unos estudiaban, otros trabajaban, entonces se me ocurrió vestirles a cada uno con su gremio y hacer una foto de equipo.
El caso es que ellos se pusieron manos a la obra, refundaron el club, cogieron entrenador, etcétera, etcétera, pero la historia se repetía, o sea, se repetía lo de años anteriores. No ganaban ni un solo partido cuando fui yo. Ahora hemos comenzado otra nueva etapa este año y los resultados siguen siendo los mismos, que no ganamos ni una. Y bueno, tampoco podemos pedir mucho más a los chavales, ¿no? Entrenan muy bien, la preparación física la llevan fenomenal y la verdad es que es un proyecto de todo un pueblo. Es que el grito de guerra nuestro es eso, ¿sabes? Perdemos los partidos y siempre... Se disputará en el campo municipal Las Heras el partido correspondiente a la 22ª jornada de Primera Regional. Esperamos contar con tu apoyo para conseguir la primera victoria de la temporada. ¡Aupa Pedrusco! Como habéis visto, el pueblo estaba volcado entero, por eso era guay, ¿no? Que iba todo el mundo al fútbol, hasta daba bandos el alcalde, que era el preparador físico. Ahora, por cierto, ya no es. Ahora el alcalde es José Manuel, que era el jugador del centro del campo del Pedrusco. El caso es que todo el pueblo estaba esperando, claro, iban las cámaras de Canal Plus, ¿no? Y fuimos allí y el entrenador... era el entrenador porque se casó con la delegada del equipo. Afortunadamente hemos conseguido volver después de 25 años a conseguir federar un equipo de fútbol. Aprovechando que ellos tienen mucha ilusión y el club y el pueblo entero está volcado con este proyecto, intentaremos conseguir la primera victoria de la temporada a toda costa. Y después de mucho tiempo consiguieron la victoria. Se desató la locura, emoción, lágrimas, alegría y la leyenda del Pedrusco de Garbayuela continúa. Increíblemente ganaron, ganaban por primera vez delante de nuestras cámaras, no veis el alegrón, bueno, un fiestón que hubo tremendo, pero es que hasta lloraban por primera vez conseguir un triunfo. Para mí eso fue uno de los mejores reportajes que he hecho y un alegrón enorme, enorme. Y me une mucha amistad con los del pueblo de Garbayuela y con el Pedrusco. Y de hecho le he dicho a José Luis, que era el entrenador, y a Gregorio que me manden un vídeo para ver qué repercusión tuvo y qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos del Plus? Soy Gregorio, el jugador del Pedrusco, y nada, antes de empezar con el vídeo quería un poco dar un recuerdo a las personas que nos han dejado este año, como son Michael Robinson y Paco, posiblemente el mejor árbitro del mundo, grandes personas que nos han dejado y un recuerdo para ellos. Y nada, me preguntaba Raúl que cuáles eran o qué nos emocionó más del reportaje que se hizo. Yo recuerdo con mucho cariño los momentos previos a que escribiéramos la canción y tal. Manuel y yo no sabíamos por dónde tirarnos, la canción aquella que sonaba en el programa, y luego sobre todo la buena repercusión que tuvo a nivel internacional. Supuso un antes y un después, no solo para el equipo de fútbol, sino en mayor o menor medida para todo el pueblo. A partir de entonces, tanto el Pedrusco como Garbayuela eran conocidos en todo el país. Aparte de sitios de España, nos felicitaron desde México, desde partes de Europa. Fue la verdad que muy sonado, y eso a nosotros, que suene nuestro nombre por ahí, nos gustó mucho. Nos llegaban peticiones de toda España intentando hacerse socio del club, preguntándonos si vendíamos camisetas, si teníamos lotería de Navidad, pero creo que fue porque realmente se entendió cuáles eran los valores de este club: la humildad, la lucha, la ilusión, y entender que, siendo necesario en estas categorías, la victoria no era lo más importante. Así que nada, como decíamos en la canción, Pedrusco a la vi, Pedrusco a la va, Pedrusco a la bim bom, bim bom, bam, y viva Sambla. Son unos cracks. Gregorio, qué crack. Gregorio es un crack y José Luis también, que ahora ya no es el entrenador, por cierto, tampoco. Bueno, esta ha sido la historia del Pedrusco de Garbayuela, y en otra ocasión os contaré cuando fui allí a inaugurar la calle que lleva mi nombre, que también está grabado. Nada, espero que os haya gustado,
suscribiros, decidlo a vuestros amigos, porque van a ver vídeos como este que son interesantes, alejados de los focos mediáticos, ¿no? Pero interesantes. Tigres, a la selva.